Bueno, continuamos entonces con Generación del 37, ¿sí? Que es el tema que estamos desarrollando, y ahora vamos a hacer foco, como les dije, en dos de los principales representantes que nos interesan para ver cómo se va a dirimir el proyecto de organización del país por un lado y particularmente cuáles son las ideas que van a estar en relación a este proyecto de país, pero ninguna de ambas de las ideas que vamos a ver ahora van a ser las que totalmente se concreten, pero sí son el cimiento sobre el cual se va a construir, ¿sí?, luego el verdadero resultado de la organización del Estado Nacional. Para eso nos falta todavía unas décadas. Estamos ahora en la década entre 1830, 1840 y 1850 y tenemos que ver, y no podemos obviar, el pensamiento de Sarmiento y Alberdi, que son dos figuras centrales de esta llamada generación del 37, y ellos reconocen en sus escritos la necesidad de pensar, estudiar y analizar esta realidad social argentina. ¿Cuáles son los obstáculos que hay que superar para lograr una institucionalización de un orden político liberal? En ambos, las ideas liberales, embebidas de la Ilustración, son el camino posible para superar este atraso cultural y material que vamos a ver que describen en sus tratados. Bueno, ellos durante un periodo, como les advertí, alentaron cierta, no Sarmiento, que inmediatamente fue uno de los primeros expatriados, ¿no?, o perseguidos por Rosas, y que desde Chile es donde desarrolla su mayor acción literaria en esta época. Pero la generación del 37 como grupo, se los dije en la clase anterior, en algún momento creyó ver en Rosas que sea el que encarnaba esta identidad nacional, pero se desalentaron prontamente porque su actividad política lo llevó justamente al exilio. Vamos a comenzar por Sarmiento. Sarmiento escribe desde Chile una obra que la va elaborando en fascículos, como se difundían mucho las obras en aquella época, era en fascículos a través de periódicos, ¿sí? Rosas envió un emisario a Chile para descalificar, ¿sí?, a la figura de Sarmiento, con la que ella está claramente enfrentado, y Sarmiento como respuesta escribe El Facundo en entregas semanales del diario El Progreso. Sarmiento escribe esta obra que va a ser fundamental en la literatura política argentina, ¿sí?, literaria y política, pero fuertemente política. Lo escribe desde la política, es un rasgo distintivo de su obra, porque en términos generales él lo que hace es un ensayo, escribe su pensamiento, su visión, su manera de entender la realidad. Entonces se presenta esta obra como una narración novelada con forma de biografía histórica, ¿sí?, porque va a hacer biografía de regiones, de lugares. Es un estudio histórico y social de la Argentina con observaciones del medio geográfico y cultural. Y en esa escritura sí vamos a reconocer estilos románticos, en la fuerte, densa descripción del paisaje, de las particularidades de quienes los habitan, de las actividades que desarrollan, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo en esa caracterización de Sarmiento es donde va a adjudicar, ¿sí?, valores positivos y negativos, y va a ir desarrollando la idea de cómo salir de ese atraso y de esos problemas. El objeto de Sarmiento que se propone en este texto de Facundo es develar el enigma argentino. La pregunta que lo sintetiza es ¿por qué una revolución liberal, como considera la de Mayo, desembocó en el despotismo de Rosas? Esa es la pregunta síntesis de él. Y si vuelvo un poquito para atrás, el título del libro, como los fascículos se denominaban, es Facundo, lean el título, Civilización y Barbarie. En un primer momento de esta historia vamos a ver que se van a dirimir las ideas contrastando entre lo que es la civilización y lo que es la barbarie como polos opuestos. La civilización, según lo va a desarrollar Sarmiento en su obra, que ha leído a un autor, Guizot, la definía a partir del progreso, la asimilaba al progreso, un progreso que evoca el perfeccionamiento de la vida civil. Y Sarmiento utiliza
reiteradamente, ¿no? Constantemente el término civilización en el marco de una valoración política y la ubica como necesario, como lo que hay que hacer de todas maneras y es el punto al que hay que llegar. Es preciso, ¿sí?, llegar a la civilización. De lo contrario, no es posible mejorar la vida de este pueblo. No es posible hacer un país de este pueblo. Entonces, Sarmiento ubica el escenario rural que él describe, y describe el país, como un vacío, como un desierto. Pero no es que esté desierto porque no hay quien viva en él. Acá hay una imagen muy fuerte de desierto como vacío de civilización, porque él va a ver que no hay civilización, que hay ausencia de civilización en este desierto, ¿sí?, en estos territorios, en este país. Y cuando Sarmiento va a desarrollar su idea de civilización, ¿sí?, como oposición a su concepto de barbarie, y a lo largo de toda su obra la va a identificar a la civilización con la ciudad, porque es el entorno donde se desarrollan las ideas, la educación, las instituciones, la política, y lo pone a la campaña, lo que sería sin habitantes, ¿no?, un campo, pero no cualquier campo. No es la rural a lo que él se refiere, sino a las grandes extensiones en la cual solamente identifica al gaucho, a su manera cuatrera de trabajar, de arrear, ¿sí?, el ganado, un ganado sin límites en la tierra, de dudosa propiedad, cómo come, cómo mata ese ganado, ¿no? Acá hay unas descripciones en este libro que refiere a la vida, ¿sí?, del gaucho perdido en la pampa. Vamos a ver cómo Sarmiento va a ser uno de los que va a impulsar el trabajo agrícola, pero desde la posición del trabajo agrícola de un agricultor propietario de la tierra. En esto va a ser muy interesante la posición de Sarmiento. El pequeño agricultor propietario de la tierra dedicado a la agricultura y con los conocimientos necesarios para hacer de esa actividad una actividad civilizada, ¿sí? No es acá, por eso cuando ustedes lean campaña opuesta a ciudad, no es al campo, sino a esas extensiones en las cuales no hay civilización. Otro concepto que constantemente va a utilizar es a la civilización como Europa. No tampoco toda la Europa, pero fundamentalmente la Europa anglosajona, ¿sí?, en la cual va a haber los elementos de la industria, de la modernización. Sarmiento, luego de un viaje por Europa, se decepcionó bastante de las condiciones de vida de los obreros ingleses, ¿sí?, de las familias, de los niños trabajando, de las condiciones inhumanas, de la explotación, y no le pareció tan bueno, aunque veía, por supuesto, en Francia, que era la cuna de la cultura europea, Inglaterra no tanto desde el punto de vista que esa revolución industrial los estaba llevando a condiciones de explotación y de vida no muy buenas. Pero oponía lo que significaba Europa como cuna de la cultura a la América atrasada. Y él va a desarrollar en otros libros también el tema de que el problema de América va a haber sido que de su población originaria se mezcló con lo más atrasado de Europa, que era España, ¿sí? Cuando vamos a ver que tanto un Sarmiento como el Verdi van a proponer habitar estas tierras, la van a pensar invitando a la población industriosa, anglosajona, con hábitos de trabajo, pero ¿sí?, no estaba pensando en la Europa de origen latino. En ese sentido contrapone la América, ¿sí?, la América del Sur, no la América del Norte, como opuesto a la civilización. Contrapone la modernidad, que significan estos valores contra el atraso que describe en estas tierras, el concepto de movilidad. ¿Qué es la movilidad? La posibilidad de cambiar, de mejorar, ¿sí? A la inmovilidad la opone a la quietud, a la tranquilidad pasmosa del gaucho que mientras coma, son descripciones de Sarmiento,
mientras coma y toma mate, no le preocupa. ¿Mm? Opone al letrado, la cultura, ¿sí? La educación, al iletrado de estas pampas. Les decía recién, Francia como cuna de la cultura, España y Colonia, opuestos, ¿sí? En este doble juego, ¿sí? De oposiciones. Para el Sarmiento, la civilización es libertad, libertad política, libertad de elección, ¿sí? Libertad de asociación, principios del liberalismo político. Y la barbarie es lo que él critica y va a reconocer y va a acusar, ¿sí? En estas tierras aún rosas, pero sobre todas las cosas, despotismo, ¿sí? Autoritarismo, la unificación en una sola persona de los distintos poderes. Si bien la obra fundamental de Sarmiento se llama Facundo, Civilización y Barbarie, y ese Facundo va a estar referido a un caudillo del interior, Facundo Quiroga, uno de los más populares y revolucionarios de corte federal, la crítica que va a hacer va a estar destinada a su principal adversario o enemigo, que es Rosas. Bien, seguimos con la lista. Ubica en la civilización a la sociedad y al gobierno, a la sociedad organizada, a la sociedad de instituciones y a un gobierno, y lo pone a las relaciones familiares, a este paternalismo del patrón de estancia que administra la vida, su vida y la de sus gauchos y peones, ¿sí? En forma de padrino al cual le deben la vida a cambio de beneficios, este caos político. Esto es lo que él critica claramente, es el caudillo, ¿sí? Que no es ninguna institución en particular, sin embargo la más importante de estos años en América, ¿no? Que yo ya se los presenté, reunían en su persona el poder político, el militar y el económico, y estas relaciones más paternales clientelales que tenían con su tropa, con su gente, con sus gauchos, más popular, por decirlo también, pero en el juego de oposiciones binario que estamos haciendo en el pensamiento de Sarmiento, Sarmiento ponía en la civilización una sociedad organizada en instituciones democráticas, políticas. Otros conceptos. El comercio y la agricultura. Ya les adelanté la agricultura como valor para Sarmiento, porque veía en la agricultura contrapuesta a la ganadería pastoril, esa liberada, de decir, cabezas de ganado sin limitación y arriadas como la única habilidad necesaria para hacerlo, que era saber andar a caballo, la boleadora, que él lo oponía a un desarrollo de la tierra, a un campesino que está asentado en la tierra, de la cual es propietario, y que esos productos de la tierra, ¿sí?, se comercien y traigan los beneficios para eso. La otra ganadería, la que se daba sin necesidad de ninguna instrucción ni educación, era lo que oponía como valor Sarmiento. La civilización es la razón, la barbarie son los instintos, las pasiones, los odios, las venganzas, ¿no? Las relaciones políticas sangrientas que se estaban desarrollando en el Río de la Plata. Pone como civilización la actitud laboriosa como contrapuesta al ocio, y ahí describe, pobre el gaucho, no le da tregua, ¿no? Realmente en su obra es lapidario. La civilización es el siglo XIX, la barbarie es lo anterior, ¿sí?, en la Edad Media, el siglo XII, lo anterior a la Revolución. Y en esto sí son rasgos bien, ¿no?, de esta generación romántica, es bien ilustrado Sarmiento en este sentido. Y la civilización es el espíritu que se eleva y tiene ideas, en oposición a la materia que determina y limita la acción de los hombres. Bueno, esto es una síntesis que elaboró un profesor, ¿sí?, que se dedicó a estudiar las ideas políticas en Argentina, que es Terán, que nos parecía interesante ofrecérselos, no para memorizar ni para poder descifrar así en forma mecánica, ¿no?, ni recitar en forma mecánica. Cada uno de estos conceptos requiere su interpretación en los términos de la obra de Sarmiento, que vamos a seguir viendo. Es una advertencia, como siempre digo, todos los cuadros son ayuda,
pero no es la manera de expresarnos después. No podemos recitar un cuadro. Bien. Para ir sintetizando y cerrando, ¿qué significa esta posición de Sarmiento en relación a su principal obra, que es Civilización y Barbarie? En síntesis, para Sarmiento la civilización es igual a ideas liberales, al espíritu moderno, formas constitucionales, la legalidad es fundamental, el imperio de la ley, representada por unas minorías cultas, poseedora de la razón y de la virtud. Esta virtud no es cualquier virtud, es la virtud republicana, es decir, la capacidad de los hombres de poder generar sociedades con instituciones políticas y democráticas opuestas a las sociedades gobernadas en forma unipersonal por tiranos, por hombres, por absolutistas. Esta es políticamente, ¿no?, lo que es para Sarmiento la civilización. Y cuando ubica a la barbarie, en ello pone a lo americano, lo colonial, lo hispánico, ideas absolutistas, la arbitrariedad del déspota, ¿sí? Acá se está dirigiendo claramente a Rosas, y al mando de los caudillos apoyados por las masas populares ignorantes y guiadas más por el instinto que por la razón. Por todas estas ideas y principalmente por esta obra es que Sarmiento se ha ganado a lo largo de la historia una caracterización de bastante antipopular. Sin embargo, nosotros cuando vayamos avanzando en el análisis de Sarmiento vamos a ver cómo desde esta antipopularidad, en el sentido de desprecio, crítica feroz, desconocimiento de importancia y destrucción, si es posible, de lo gauchesco, lo hispánico, ¿no?, va a ser uno de los que sienta las bases de la necesidad de educar y de la importancia de hacerlo. Entonces, este es el ideario que va a trasuntar Sarmiento en el Facundo. Sarmiento escribe otras obras, una de ellas para nosotros muy importante, que es Educación Popular. En Educación Popular, en esta obra, ustedes lo tienen como fuente y es imprescindible que lo lean. No hay manera de conocer a Sarmiento si no es leyendo las fuentes. Podrán leer sobre él análisis, pero para conocer a Sarmiento y Alberdi luego necesitamos indefectiblemente leer las fuentes. Les decía que en su libro Educación Popular, el prólogo, el inicio del libro se llama Instrucción Pública. Y Sarmiento toma ese concepto, lo desarrolla, lo propone, ¿sí?, y ubica la instrucción pública en la base. Esto es interesante, la base del progreso de las sociedades. Entiende la instrucción pública como la educación que deben los gobiernos brindar a las generaciones en la primera infancia para prepararlas suficientemente para desempeñar las funciones sociales a las que serán llamados. Esto es Sarmiento por él mismo, y considera a la escuela, vamos a ver que la va a ubicar como fundante de la sociedad moderna. Es la escuela quien va a permitir hacer una nueva sociedad. Es el espacio privilegiado de formación de ciudadanos productivos y respetuosos de las leyes. Aquí nosotros vamos siempre a pedirles que ustedes nos puedan explicar, ¿sí?, cuál es el origen, dónde se comienza a esbozar, a definir la instrucción pública como concepto, en qué contexto y en qué tipo de discurso. Si ustedes deben remitirse a Condorcet, 1792, la Asamblea Nacional, donde el concepto de instrucción pública se esgrime, se lo asocia y se elabora con la necesidad de los sistemas de instrucción públicas nacionales. Entonces, esta relación, sociedad moderna, Estado burgués naciente, conformación de un Estado en manos de esta burguesía, ¿sí?, legitimación de un nuevo orden social, avance y progreso de las sociedades, ¿sí?, está íntimamente ligado. Y es ese ideario, ¿sí?, que trae Sarmiento. Vamos a ver qué más dice. Escuchen un poquito qué más les va a decir Sarmiento. Dice, comienza así, diciendo, el lento progreso de las sociedades humanas ha creado en estos últimos tiempos una institución desconocida en los siglos pasados. Es la instrucción pública, que tiene por objeto preparar, ¿sí?, a las generaciones en masa para el uso
de la inteligencia individual, por el conocimiento, aunque sea rudimentario, de las ciencias y hechos necesarios para formar la razón. Es una institución puramente moderna, nacida de las disensiones del cristianismo y convertida en derecho por el espíritu democrático de la asociación actual. Esta definición que ustedes tienen que leer y van a leer en las fuentes de Sarmiento, fíjense cómo remite a que de las guerras de religión del siglo XVI y XVII en Europa, cuando se pelea el catolicismo con los reformistas para ver quiénes ganaban más adeptos o quiénes seguían consolidándose como hegemónicos, comienza a difundirse la necesidad de enseñar a leer y escribir. Recuerden a Lutero, recuerden la acción de los jesuitas en los institutos europeos, cómo van expandiendo la lectoescritura. Bueno, entonces, nacida de las disensiones de esta pelea del cristianismo y convertida por derecho, el derecho a qué, acceder a la instrucción pública, por el espíritu democrático de la asociación actual. Acá donde el concepto de modernidad en el liberalismo y en la burguesía moderna. ¿Qué más van a encontrar ahí como frases salientes de Sarmiento? Un padre pobre no puede ser responsable de la educación de sus hijos, pero la sociedad en masa tiene interés vital en asegurarse de que todos los individuos que han de vivir con el tiempo a formar la nación, hayan, por la educación, recibido en su infancia, preparándose lo suficientemente para desempeñar las funciones sociales a las que serán llamados. En fin, esta frase que acabamos de ver acá, que yo la traduje, tiene que ver con que es necesidad y obligación de los estados. Esto es un principio muy liberal de los estados modernos burgueses que lo vamos a ver repetido constantemente. Y hay otra frase que está sacada también de acá, que esto está copiado textual, que resume, condensa el ideario de Sarmiento en relación a la educación. Cuando ustedes la reconozcan en el escrito, márquenla, desmenúcenla, compréndanla, porque es Sarmiento puro condensado en su propuesta educativa. Dice: el poder, la riqueza y la fuerza de una nación dependen de la capacidad industrial, moral e intelectual de los individuos que la componen. ¿Sí? Entonces, hasta acá, mire, el que ve, hay riqueza, fuerza de una nación, habla de capacidades, una capacidad industrial, moral e intelectual de los individuos que la componen. Y la educación pública no debe tener otro fin que aumentar esas fuerzas. Y aquí habla de fuerzas que van a alimentar este progreso. Fuerzas de producción, de acción y de dirección, aumentando cada vez más el número de individuos que la posean. Entonces, hay una fuerza de producción ligada, ¿sí?, a la capacidad industrial, hay una fuerza de acción ligada a la capacidad moral, y hay una dirección ligada a esta capacidad intelectual. Entonces hay un juego de fuerzas y capacidades que la instrucción pública, ¿sí?, articula, modela, y son necesarios dar a estos individuos para que en esta fuerza, en esta relación de fuerza y capacidad, lleven al bienestar de las sociedades modernas. Esto es Sarmiento. Pero además hay una cuestión política en Sarmiento. O sea, acá vamos al progreso en general de los pueblos, a la ilustración. Hay otra frase que resume el ideario sarmentino, que es educar al soberano. Porque Sarmiento afirmaba y ubicaba la escuela necesariamente, la instrucción pública como política de Estado y de gobierno, pero la institución, el cómo, era la escuela. ¿Sí? Y ahí era donde se educaba a los futuros soberanos. Ahí, en la escuela, donde se educa a los ciudadanos, ¿sí?, en todo su sentido, hasta llegar a ser soberano. Sarmiento apostaba al poder eficaz de la escuela primaria obligatoria, ¿sí? Creía que ésta influiría en forma decisiva en la transformación de la Argentina. La escuela obligatoria en la Argentina se va a lograr después. Sarmiento a veces, ¿sí?, ha expresado que la obligatoriedad es necesaria
Y cuando nosotros lleguemos, ¿sí?, a nuestra educación obligatoria y gratuita, ahí Sarmiento va a ser uno de los que no estuvo tan de acuerdo en que sea gratuita, pero ya vamos a explicar por qué. Sí, obligatoria. ¿Sí? Sostenía que esta escuela contribuiría a moldear la sociedad de argentinos e inmigrantes. Vamos a ver que Sarmiento va también a reconocer la necesidad de llenar, completar este vacío de civilización y de población que hay en estas extensiones en América. La escuela garantizaría el progreso nacional, conformarían la República de Ciudadanos, esto grábenlo, República de Ciudadanos, vamos a ver que esto tiene un sentido fuerte político, el que él piense en ciudadanos, con habilidades, estos ciudadanos, para garantizar un sistema democrático. Sarmiento, por más que fue uno de los más liberales, va siempre a bregar por la igualdad. Él creía seriamente que los sistemas, ¿sí?, sociales democráticos, las formas de gobierno democrática, eran lo mejor para las sociedades. Entonces, desde un primer momento, Sarmiento asocia la idea de la inmigración, ¿sí?, con la de progreso y educación. ¿Por qué la inmigración? Hay que llenar ese vacío, como les adelanté. ¿Sí? Entonces, construye una figura idearia del extranjero. Para todo el ideario sarmientino en relación a Facundo, civilización y barbarie, y la dimensión política del pensamiento sarmientino, hay que leer inevitablemente el texto de Maristelas Vampa. La dimensión político-educativa del ideario sarmientino y alberdiano está en el texto de Vampa. Aviso porque estas ideas están basadas en estos textos, ¿sí? ¿Qué pasa con la inmigración y Sarmiento? Retomo. Construye la figura del extranjero de una manera conceptual, un ideal, un ideario. Y este ideario, como ya lo venimos advirtiendo, está opuesto al habitante que ve en el campo, cuyos hábitos culturales los ligaba al pasado, al atraso. Entonces, Sarmiento contrapone un imaginario inmigrante que va a venir a traer la civilización a este gaucho que él reconoce y describe en el campo. Él había visto como la mejor sociedad de las que recorrió a las de Estados Unidos. Entonces, vamos construyendo, ¿no?, estas ideas de Sarmiento. Hay un ideal de inmigrante que es el que trae la civilización. Este inmigrante no va a ser el de la Europa Latina, repito, piensa en el anglosajón, y ve una experiencia que le interesó muchísimo, que fue la de Estados Unidos, y porque Estados Unidos radicó su gran progreso, no solo en el sistema de educación, que lo va a traer y copiar, que vio en Massachusetts como el más interesante, sino, él dijo, acá hay algo muy importante que ha hecho esta nación para ser tan próspera. Es que toda su constitución, como las leyes, convertían al extranjero, al que llegaba como inmigrante a Estados Unidos, en forma inmediata, ¿sí?, lo convertía en ciudadano y lo obligaba a adoptar la carta de ciudadanía, la carta de naturalización de dicho país. Esto hacía que este extranjero se sintiese ya comprometido con la política del país que había elegido para radicarse, que se comprometiera con las instituciones, que se comprometiera con el futuro, ¿sí?, de sus hijos que iban a nacer en ese país. Entonces le daba esta entidad de ciudadano con derechos políticos para las instituciones democráticas, para la vida política a través del ejercicio de la ciudadanía política, como por ejemplo elegir a las autoridades y ser elegido, y él veía en eso, ¿sí?, una gran acción. Entonces él va a ser muy partidario de otorgar derechos políticos. Sarmiento fue un ferviente crítico, ¿sí?, de la Constitución de 1853, que vamos a tener que leer algunos artículos e interesarlos. ¿Por qué? ¿Qué dice nuestra Constitución de 1853? Quienes la redactaron, quienes establecieron esta Carta Magna, establecieron, ¿sí?, la igualdad total entre el extranjero, el habitante y el ciudadano, pero, esta igualdad, ¿sí?, la gozaban
ante la justicia, la seguridad, el libre tránsito, poder tener propiedad. Leamos el artículo 14 de nuestra Constitución. Todos los habitantes de nuestro país tienen derecho a todos, pero los inmigrantes se iban a encontrar exentos de la responsabilidad cívica. Es decir, los derechos de los ciudadanos van a ser otros. Es decir, no iban a estar obligados a la actividad política porque no iban a estar obligados a ser ciudadanos. Cuando nosotros leamos luego el artículo 20 de nuestra Constitución, vamos a ver que la igualdad total se da en los derechos civiles y en las libertades, pero no en la ciudadanía. No había obligación de hacerlo. Ahora con este tema vamos a enganchar y vamos a poder analizar para luego articular las similitudes y diferencias que hay con otra personalidad de la generación del 37, que es Alberdi, en la cual nosotros vamos a encontrar las bases fundamentales que las vamos a reconocer en la Constitución Nacional de 1853. ¿Qué pensaba Alberdi? Al igual que Sarmiento, veía en la extensión de estas llanuras, de las pampas, inmensa cantidad de territorio, el desierto. Una de las ideas que expresó, que condensa su ideario, es la famosa frase: gobernar es poblar. Es decir, la inmigración, políticas de inmigración son necesarias porque acá hay un gran vacío de civilización, desierto. Y Alberdi tenía una fuerte confianza en el extranjero, ¿sí? En el inmigrante, que iba a ser quien iba a traer hábitos industriosos. Pero, a diferencia de Sarmiento, Alberdi diferenciaba educación de instrucción. ¿Sí? Él decía que la instrucción era la transmisión, la enseñanza de ciencias exactas, lenguas vivas, disciplinas. Cuando decimos lenguas vivas era inglés para él porque era el idioma que iba a ser de todo el mundo moderno. Conocimientos útiles, técnicos, prácticos. Eso es lo que hay que instruir. En cambio, la educación podía darse por otras maneras. Por imitación de hábitos, ¿sí? Por imitación, por traer a personas que enseñaran y educaran a otros por la convivencia. Podemos traer y hacer, ¿sí? Poder traer de gajo y nosotros hacer aquí injertos poblacionales, ¿sí? en Argentina, en la cual la educación se dé por la convivencia. Así aprenderán quienes convivan, quienes traigan este ejemplo, a ser laboriosos, industriosos, pero no tenemos que dedicarnos a instruir. Para Alberdi, a diferencia de Sarmiento, la escuela va a ser un elemento más, no el fundante. ¿Sí? Un país sin población, decía Alberdi, como la Argentina, debía abrir su puerta a los inmigrantes europeos, no solo para poblar, sino para que ellos fueran quienes traigan el progreso y la fuerza para hacer de la Argentina una gran nación. ¿No? Porque la industria, y acá es una frase textual de Alberdi, es el calmante por excelencia. Ella conduce por el bienestar y por la riqueza al orden, por el orden a la libertad. Ejemplo de ello es Inglaterra y Estados Unidos. La instrucción en América debe encaminar sus propósitos a la industria. O sea que hay que instruir en cuestiones técnicas, prácticas y útiles. No en ciudadanos, en leyes, en ideas. Ahí se opone, no en la escuela. Más productivo que hacer escuelas es generar trabajo, es hacer puentes, caminos. Escuchemos en este sentido algunas de las ideas de Alberdi, ¿no? Que estas son fuentes de su libro Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, que ustedes tienen también seleccionados. La instrucción, dice Alberdi, para ser fecunda, ha de contraerse a ciencias y a artes de aplicación, a cosas prácticas, a lenguas vivas, a conocimientos de utilidad material e inmediata. El idioma inglés, como idioma de la libertad, de la industria y del orden, debe ser aún más obligatorio que el latín. No debiera darse diploma ni título universitario al joven que no lo hable
y escriba. Esa sola innovación obraría un cambio fundamental en la educación de la juventud. ¿Cómo recibir el ejemplo y la acción civilizadora de la raza anglosajona sin la posesión general de su lengua? El plan de instrucción, dice Alberdi, debe multiplicar las escuelas de comercio y de industria, fundándolas en pueblos mercantiles, es decir, en lugares donde se desarrollen estas actividades. Nuestra juventud debe ser educada en la vida industrial y para ello ser instruida en las artes y ciencias auxiliares de la industria. El tipo de nuestro hombre sudamericano debe ser el hombre formado para vencer al grande y agobiante enemigo de nuestro progreso, que es el desierto, el atraso material, la naturaleza bruta y primitiva de nuestro continente. A este fin debe propenderse a sacar a nuestra juventud, ¿sí?, de las ciudades mediterráneas, donde subsiste el antiguo régimen con sus hábitos de ociosidad, ¿sí?, presunción y disipación, y atraerlas a los pueblos litorales para que se inspire de la Europa que viene a nuestro suelo y de los instintos de la vida moderna. Bien, estas son algunas ideas de Alberdi para seguir fundamentando su posición de que las medidas de desarrollo económico eran más fuertes que la de fundar escuelas. Por eso él habla de un trasplante institucional. Hay que traer pedazos vivos de civilización, decía Alberdi. Hay que desligar a los extranjeros de esta responsabilidad cívica, opuesto a Sarmiento. Hay que dejar que no tienen que tener la responsabilidad cívica hasta que la buena semilla creciera en la sociedad y transformase luego las instituciones de la República. En realidad hay una fuerte desconfianza, ¿no? Él no quiere que todos voten ni que todos tengan actividad política porque no confía, porque parece que tienen que dedicarse a otra cosa, solo a trabajar. Se oponía radicalmente a la fórmula de Sarmiento, a la fórmula de ideas, ¿no?, de Sarmiento, donde la Constitución y las leyes debían convertir de manera inmediata al extranjero en ciudadano e inducirlo a adoptar carta de nacionalización como una manera de fortalecer las instituciones del país. Alberdi se oponía radicalmente a esto. Y hay entonces, como resultado de estas ideas, la que predominó en nuestra Constitución fue la de Alberdi, ¿sí? Porque en nuestra Constitución sí hay una clara diferenciación entre habitante y ciudadano. Entonces, resumiendo un poco las ideas que estamos desarrollando. Para Alberdi tenemos que tener inmigrantes que sean habitantes y que tuvieran fundamentalmente libertades y derechos civiles. Para Sarmiento, lo que hay que formar son ciudadanos y otorgar derechos políticos. Para ambos, ¿sí?, tanto para uno como para otro, el país era concebido como un espacio vacío, de ahí la necesidad de poblar. Y nuestra Constitución de 1853 es la caja de resonancia, es decir, esto se expresó, como dije, en esa Constitución, que ahora vamos a ver después del periodo de Rosas, con la primera sanción en 1853. Pero esta Constitución, y para esto repito, insisto, y en esto sean consecuentes, hay que leer el texto de Maristelas Vampa, ¿sí?, fue una Constitución pensada para adoptar un cuadro institucional, para dar un cuadro institucional, un marco legal al país y garantizar los derechos de sus habitantes y de sus ciudadanos. Pero fue también una Constitución pensada, primero se piensa en la Constitución y luego hay que arrastrar, llevar y orientar a todos en ese marco de Constitución. Fue una Constitución creada, ¿sí?, a partir de ideas de ilustres, de los vencedores, diría la historia, y en ello fueron y tuvieron que adaptarse, amoldarse todos. No es el producto, ¿sí?, de abajo hacia arriba, en el cual se ven expresados intereses, diferencias. No fue una Constitución imaginaria para un país que se imaginaba que debía ser así. En este sentido sí hay una
hay un ideario de la generación del 37. Pensemos lo que queremos y arrastremos todo hacia allá. ¿Sí? Llevemos. Entonces, vamos a leer el artículo 20 de la Constitución antes de presentarla un poquito para terminar de cerrar estas ideas. Escuchen. Artículo 20. Los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano. Pueden ejercer su industria, acá lo que vienen en común, ¿qué es lo que tienen? Todos los derechos civiles del ciudadano. Pueden ejercer su industria, comercio y profesión, poseer bienes raíces, comprarlos, enajenarlos, navegar los ríos y costas, ejercer libremente su culto. Recuerden esto, ejercer libremente su culto, no había manera de invitar al extranjero si no se le iba a permitir que fuera, ¿sí? Que trajera su propia religión. Atestar de testamento y casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias. Obtienen la nacionalización residiendo 2 años continuos en la nación, pero la autoridad puede acortar ese término a favor del que lo solicite, alegando y probando servicios a la República. No era obligación tomar la ciudadanía. Y vamos a ver esto cuando lleguemos a la próxima unidad, cuyo principal nexo es la Constitución, ¿sí? Que la vamos a abordar. Lo decíamos, ¿no? Sarmiento vio en que no era obligatorio tomar la ciudadanía, no estaba de acuerdo. Acá entonces, resumiendo esta idea sobre la Constitución, pensada en base a la idea de inmigrantes imaginarios, una constitución para un país imaginario, construida sobre el vacío del desierto, y la separación entre habitante y ciudadano, la distinción entre libertad política y libertad civil, traduce esta desconfianza de la élite dirigente hacia las masas consideradas como incapaces para discernir lo conveniente, ¿sí?, para la República. De esta manera, en el ideario alberdiano, ¿sí?, que es el que, insisto, quedó reflejado en la Constitución, hay un modelo de república censitaria, es decir, hay una república restrictiva, porque si bien convoca a todos, los expulsa del cuerpo político. Convoca, abre e invita, pero con el límite, ¿sí?, al cuerpo político para los ilustrados, para los que están preparados, para los que tienen solamente el derecho a la participación política. Y Alberdi lo argumenta, es la república posible, ¿sí? Es la república posible. De esta manera se aseguraba Alberdi la sucesión del poder, Alberdi y el ideario, no él, en manos de una élite de notables, ¿sí?, que detentan por su condición anterior el arte de la política. Y esto nosotros ya lo venimos viendo. ¿Quiénes son los que pueden formar parte de la sociedad política? Si bien todos por igualdad podemos formar parte de la sociedad civil. Bueno, estas ejemplificaciones son claras. Para eso estudiamos las teorías, para comprender luego la concreción en instituciones políticas. De esta manera, el ideario alberdiano y Alberdi pretendía resolver el conflicto entre las masas incapaces y la futura élite gobernante. Van a pasar muchas décadas, aún con constitución y leyes, para extender el derecho político del voto. Llegando al final entonces, ¿sí?, comenzamos a hablar de Sarmiento y Alberdi. Empezamos por Sarmiento, con la frase que remitía a la obra de Sarmiento, civilización y barbarie. Estamos llegando ya al final de esta generación, nos acercamos a la Constitución Nacional, a cómo se fue expresando, y vemos que esta frase, civilización y barbarie, va a ser transformada en la consecución real de los hechos en civilización o barbarie. Porque del análisis de la situación que había que mejorar, se llega a la acción de que si queremos civilización no puede convivir con la barbarie. Entonces acá va a ser una o la otra. La civilización debe excluir a la barbarie y va a ser en esta lógica de un término o el otro, porque no van a poder convivir, es que se va a ir desarrollando la consecución del devenir de la historia argentina. Entonces, civilización o barbarie fue esta imagen fundante
de lo que nos estamos acercando a conseguir un Estado nacional, para lo cual faltan un par de décadas, pero ¿sí? Acercándonos a establecer un orden que van a entender como necesario para el progreso y así poner en marcha esta organización nacional. En síntesis, este programa de la generación del 37 que encarnaron, entre otros, pero nosotros damos estos dos ejemplos para poder comprenderlo desde la educación, las figuras de Sarmiento y Alberdi, puede sintetizarse en tres términos, pero cuando digo sintetizarse, esto hay que explicarlo, ¿no? Cada uno de estos condensa todos estos temas desarrollados. Pero ¿cuáles son las tres principales? Poblar, educar, organizar la libertad. Cada uno de estos tres términos es inmenso para poder seguir desarrollando cuál fue el destino antes de la organización del Estado Nacional. Ahora bien, y como última reflexión, si Alberdi pensaba en términos más relacionados con la economía, Sarmiento direccionaba sus ideas en términos políticos. Para que el Estado mantuviese su poder, para que el país sea ordenado y despojado de todo caos barbárico, era necesario construir un ciudadano pacificado, tranquilo, ajustado a las normas. Los desarrollos de Sarmiento fueron los que, en definitiva, permanecieron en la historia posterior y forjaron los inicios de la construcción de un auténtico sistema educativo, que dio su primer gran paso en 1884 con la sanción de la Ley 1420 bajo el gobierno de Roca, pero ese tema es de nuestra unidad siguiente. ¿Cuál va a ser el tema nexo entre esta unidad 3 que termina y la unidad 4? Los artículos de la Constitución Nacional que vamos a ver en relación a la educación y a los derechos políticos y los civiles. Ahora seguimos.